El poder del Salmo 23 en la guerra espiritual. Hay batallas que no se libran con espadas ni armas, sino con fe y convicción. Enfrentamos luchas invisibles que desgastan el alma, pero hay una verdad que nos da fuerza. Dios está con nosotros. Y si te dijera que el Salmo 23 no es solo un poema bonito, sino un arma poderosa para vencer en la guerra espiritual, quédate conmigo y descubre cómo estas palabras pueden transformar tu vida. La vida es un campo de batalla. A veces, los ataques no vienen de personas ni circunstancias visibles, sino de fuerzas que quieren robar nuestra paz, nuestra fe y nuestra esperanza. En esos momentos, cuando el miedo nos acorrala y la angustia parece apretar nuestro pecho, necesitamos recordar quién es nuestro verdadero refugio. El Salmo 23 no es solo un conjunto de palabras hermosas, es una declaración de guerra contra todo lo que quiera alejarnos de Dios. En este video, exploraremos el poder oculto detrás de este pasaje bíblico y cómo podemos usarlo como un escudo en medio de nuestras luchas espirituales. Veremos cómo cada línea de este salmo revela el carácter protector y amoroso de Dios, cómo nos equipa para enfrentar la adversidad y nos da la certeza de que nunca estamos solos en la batalla. Si alguna vez has sentido que la vida te golpea sin piedad, que el enemigo te susurra mentiras o que la incertidumbre te paraliza, este video es para ti. Acompáñanos hasta el final. Y si este mensaje resuena contigo, no olvides suscribirte, darle like, activar la campana de notificaciones y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Prepárate para descubrir el poder del Salmo 23 en la guerra espiritual. El Señor es mi pastor, una declaración de confianza en medio del caos. Imagina esto, es de madrugada, la tormenta golpea con furia las ventanas de tu casa, el viento silba como un enemigo invisible y la oscuridad hace que todo parezca más aterrador. En ese momento, tu corazón late con fuerza y un pensamiento te asalta. Estoy solo en esta batalla. Todos hemos estado ahí, en situaciones donde la incertidumbre nos envuelve como una densa neblina, donde sentimos que la vida nos lanza golpes uno tras otro sin darnos respiro. Pero aquí es donde entra el Salmo 23, no como un simple poema, no como una frase bonita para decorar una pared, sino como un escudo, una declaración de guerra contra el miedo y la desesperación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Con estas palabras, David no estaba haciendo una observación casual. Estaba proclamando una verdad inquebrantable. Dios es suficiente, incluso en medio del caos. Piénsalo. Un pastor es aquel que guía, protege y provee. Cuando David escribió este salmo, sabía de lo que hablaba. Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Él entendía que las ovejas son indefensas por sí mismas. No pueden luchar contra lobos, no pueden encontrar su propio alimento, ni siquiera pueden orientarse bien sin alguien que las guíe. Su seguridad depende completamente del pastor. Y aquí está el punto clave. Nosotros somos esas ovejas. Nos guste o no, nuestra fuerza es limitada. Nuestras estrategias humanas tienen un alcance corto y muchas veces nos perdemos en la vida sin saber qué hacer. Pero cuando declaramos el Señor es mi pastor, estamos diciendo algo radical. No dependo de mi fuerza, mi inteligencia o mis recursos, dependo de Él. Y eso cambia todo. El mundo nos dice que debemos ser autosuficientes, que tenemos que controlar nuestra vida, pero el verdadero poder está en rendir el control a Dios. Cuando lo hacemos, experimentamos una paz que el caos no puede robar, una seguridad que el miedo no puede derribar. Mira a tu alrededor, noticias de crisis, enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares. El mundo es un huracán de problemas. Pero si Dios es tu pastor, nada te faltará. No significa que no atravesaremos momentos difíciles, pero sí significa que nunca nos faltará lo que realmente necesitamos: su presencia, su dirección, su provisión. Así que te pregunto,
¿En qué estás confiando hoy? ¿En tus propios planes? ¿En las circunstancias? ¿En el dinero, el trabajo o la gente? Porque si tu seguridad está en algo que puede desmoronarse, tarde o temprano el miedo te dominará. Pero si el Señor es tu pastor, puedes caminar con la cabeza en alto, incluso en la tormenta, porque sabes que no estás solo. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Sigamos descubriendo el poder del Salmo 23 en la guerra espiritual. Verdes pastos y aguas de reposo. Descansar en Dios en tiempos difíciles. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Has estado caminando por horas bajo un sol abrasador. El polvo se pega a tu piel, la garganta se te seca y sientes que cada paso se vuelve más pesado. No hay sombra, no hay alivio, solo un camino interminable que parece no tener fin. Así es como muchos viven su vida hoy, cansados, desgastados, atrapados en una rutina de preocupaciones y luchas interminables. Trabajan sin descanso, piensan sin cesar, pelean batallas que parecen no tener solución, y en medio de todo se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero aquí está la verdad. Dios no solo es un pastor que guía, también es un padre que cuida. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras no son poesía vacía, son una promesa real, una invitación a dejar de vivir con el corazón en guerra y aprender a confiar en el descanso que Dios nos ofrece. El mundo te dice que el descanso es un lujo que no te puedes permitir, que si paras, pierdes, que si sueltas, fracasas. Pero Dios dice lo contrario. Él nos lleva a verdes pastos, lugares de provisión, paz y satisfacción. Él nos guía a aguas de reposo, momentos donde el alma encuentra alivio en su presencia. Pero aquí hay algo importante. La oveja no se guía sola hacia estos lugares. Es el pastor quien la lleva, y eso significa que el descanso verdadero no se encuentra en unas vacaciones, en un ascenso, en una mejor cuenta bancaria o en la ausencia de problemas. Se encuentra en una persona, Dios mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo vivimos siempre corriendo, preocupados, ansiosos? El enemigo quiere que creas que debes cargarlo todo solo, que si no resuelves tus problemas, nadie más lo hará, que si no te esfuerzas el doble, quedarás atrás. Pero Dios te dice, ven, descansa, yo soy suficiente. No significa que ignores tus responsabilidades, sino que aprendas a depender de Él. Que cada día sueltes el miedo, la angustia y el control en sus manos. Descansar en Dios no es pasividad, es confianza. Es saber que mientras tú duermes, Él sigue obrando. Que mientras tú no ves salida, Él ya preparó el camino. Así que pregúntate, ¿en qué estás confiando hoy? ¿En tus fuerzas, en tus estrategias, en las circunstancias? Si es así, no es sorpresa que te sientas cansado. Pero hay una mejor manera. Dios te ofrece descanso, te ofrece verdes pastos y aguas de reposo. No mañana, no cuando todo esté perfecto, sino hoy, ahora mismo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite este descanso divino. Aún hay más que descubrir en el poder del Salmo 23. El valle de sombra de muerte. Cómo vencer el miedo y la incertidumbre. Has estado ahí. Todos hemos estado ahí. En esos momentos en los que la oscuridad parece más real que la luz, cuando cada camino parece conducir a un callejón sin salida y el miedo aprieta el corazón como un puño de hierro. Tal vez es una noticia inesperada, una crisis financiera, una enfermedad, una traición. Lo que sea, se siente como un valle profundo, frío y silencioso donde las sombras amenazan con tragarte.
David lo describió perfectamente en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no estaba hablando de una simple metáfora. Sabía lo que era huir por su vida, enfrentar ejércitos, dormir en cuevas mientras sus enemigos lo buscaban para matarlo. Pero aún en medio de todo eso, escribió, no temeré. Piensa en eso por un segundo. No dijo, no sufriré, ni no tendré problemas. Dijo, no temeré, porque el verdadero enemigo no es la dificultad en sí, sino el miedo que nos paraliza, la incertidumbre que nos roba la paz, las dudas que nos susurran, Dios te ha abandonado. Aquí es donde muchos fallan. Se enfocan en el valle, en las sombras, en la muerte. Se preguntan cuánto más falta, por qué Dios los ha llevado por ese camino, por qué no simplemente los sacó de ahí. Pero el secreto para vencer el miedo no es evitar el valle, sino recordar quién camina contigo. Porque tú estarás conmigo. No hay promesa de evitar el dolor, pero sí de su presencia en medio de él. Piensa en un niño que camina en la noche. Si está solo, cada sombra lo aterra, cada ruido lo sobresalta, pero si su padre lo toma de la mano, sigue caminando sin miedo. La oscuridad sigue ahí, los sonidos también, pero la presencia de su padre le da la confianza de seguir adelante. Dios no nos promete una vida sin valles, nos promete su compañía en medio de ellos. Y si Él está con nosotros, ¿qué puede hacernos la oscuridad? ¿Qué poder tiene el miedo cuando el Creador del universo nos sostiene? Así que si hoy te encuentras en ese valle, si la sombra de la muerte parece estar sobre ti, recuerda esto: Dios no te ha abandonado. No te enfoques en el miedo, enfócate en Él. No intentes entender el valle, confía en quien te guía a través de él. Porque al final del camino hay luz, hay victoria, hay propósito. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que esté atravesando su propio valle. La oscuridad no tiene la última palabra. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, la protección y guía divina en la batalla. Las batallas de la vida no avisan antes de llegar. Un día todo parece estar en orden y al siguiente te encuentras en medio de un conflicto que no pediste, una tormenta que no viste venir. Hay días en los que te sientes como un soldado en el campo de batalla, sin escudo, sin refugio y con el enemigo rodeándote. ¿Te ha pasado? Es en esos momentos donde necesitas saber, no solo creer, que no estás solo. David escribió en el Salmo 23, «Tu vara y tu cayado me infunden aliento». Y esta declaración no es al azar. La vara y el cayado eran herramientas esenciales para un pastor. La vara servía para defender a las ovejas de depredadores y la cayado para guiarlas y corregirlas cuando se desviaban del camino. En otras palabras, Dios no solo nos protege, sino que también nos dirige. Y entender esto puede cambiar la forma en la que enfrentas cualquier batalla. Mucha gente cree en Dios, pero en la práctica viven como si estuvieran a la deriva, como si cada problema fuera un ataque sin propósito, como si el enemigo pudiera hacer con ellos lo que quiera. Pero aquí está la verdad. Dios te protege, Dios te guía, y en sus manos nada sucede por accidente. Cuando el enemigo se levanta, la vara de Dios está lista para defenderte. Ninguna fuerza del mal puede tocarte sin su permiso. Cuando el diablo quiso probar a Job, necesitó la autorización de Dios. Eso significa que cualquier batalla que enfrentas, Él ya la vio venir. Nada lo toma por sorpresa. Así que en lugar de dejarte dominar por el miedo, recuerda quién está de tu lado. Pero la vara sin el cayado no sería suficiente.
Porque, seamos honestos, muchas veces el problema no es el enemigo, somos nosotros mismos. Nos desviamos, tomamos malas decisiones, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde entra el cayado de Dios. No es solo una vara de disciplina, es una herramienta de amor. Cuando Él te corrige, es porque te ama. Cuando te redirige, es porque no quiere que caigas en trampas que tú mismo no ves. Mira a tu alrededor. El mundo está en caos. Noticias de guerra, crisis, incertidumbre. ¿Cómo no sentir miedo? La respuesta es simple: confiando en la vara y el cayado de Dios. Confiando en su protección cuando los ataques vengan y en su dirección cuando el camino parezca incierto. Si sientes que la batalla es demasiado fuerte, que no puedes seguir, que el enemigo es más grande que tú, recuerda esto: Dios no ha dejado caer su vara, ni ha soltado su cayado. Su protección es real, su guía es segura. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si esta palabra ha hablado a tu vida, escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que necesita saber que Dios sigue protegiendo y guiando a los suyos. Sigamos descubriendo el poder del Salmo 23 en la guerra espiritual. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Victoria en medio de la guerra espiritual. Imagina esto. Estás en un campo de batalla, rodeado de enemigos. Te observan con desprecio, listos para verte caer. Pero de repente, en medio del caos, algo sorprendente sucede. Dios mismo prepara una mesa frente a ellos. No es una mesa de tregua ni de negociación. Es una mesa de banquete, una celebración de victoria. David escribió en el Salmo 23: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Esta no es solo una imagen poética, es una declaración de poder. Dios no solo te ayuda a soportar la guerra, sino que te da la victoria en medio de ella. No espera a que la batalla termine para bendecirte. Lo hace ahí mismo, mientras el enemigo observa impotente. El problema es que muchos cristianos viven como si estuvieran perdiendo. Se enfocan tanto en los ataques del enemigo que olvidan quién está a su favor. Escuchan las amenazas, sienten la presión y creen que están a punto de ser derrotados. Pero Dios no te llamó a vivir con miedo, te llamó a vivir en victoria. Cuando Dios prepara una mesa para ti, lo hace con autoridad. No pide permiso a tus angustiadores, no negocia con el enemigo. Él decide bendecirte y nadie puede impedirlo. Faraón no pudo detener la salida de Israel. Los leones no pudieron devorar a Daniel. El fuego no pudo consumir a los amigos de Daniel, y la tumba no pudo retener a Jesús. ¿Por qué piensas que el enemigo podrá detener lo que Dios ha preparado para ti? Pero aquí está la clave. Tienes que sentarte a la mesa. Dios la prepara, pero eres tú quien decide confiar en su victoria. Muchos pasan la vida parados en medio del campo de batalla, angustiados por lo que el enemigo hace, cuando deberían estar sentados disfrutando del banquete de su presencia, su provisión y su favor. El enemigo quiere que creas que no tienes opciones, que estás acorralado. Pero lo que no te dice es que mientras él conspira contra ti, Dios está poniendo platos sobre la mesa, sirviendo abundancia, paz, restauración. Y cuando el enemigo ve eso, tiembla, porque sabe que ha perdido. Mira a tu alrededor. Tal vez sientes que el enemigo te rodea, que la guerra espiritual es intensa, que los ataques son constantes. Pero aquí está la verdad. Dios ya ha decretado tu victoria. Él no te ha dejado, no te ha olvidado, y ciertamente no ha sido derrotado. Su victoria es tu victoria. Así que dime, ¿te quedarás de pie temblando ante tus angustiadores o te sentarás en la mesa que Dios ha preparado para ti? Si este mensaje ha tocado tu corazón,
Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que necesita recordar que la victoria en Cristo es real. La mesa ya está servida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La promesa de Dios hasta el final. La vida es incierta. Hoy todo puede estar en orden y mañana un solo evento puede cambiarlo todo. Hay días en los que te despiertas con fuerza, con fe, con esperanza. Y hay otros en los que te preguntas si Dios sigue ahí, si sus promesas siguen en pie, si realmente todo va a estar bien. David también entendió esto. Pasó de ser un pastor olvidado a un rey perseguido. Vivió victorias gloriosas y fracasos humillantes. Pero al final de este poderoso salmo, él no dice, espero que Dios me ayude, o quizás todo salga bien. No, él dice con absoluta certeza, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Piénsalo por un momento. No dice que a veces el bien y la misericordia estarán ahí, ni que en ciertas temporadas de la vida lo acompañarán. Dice, todos los días de mi vida. Eso incluye los días de alegría y los de dolor, los días en que todo encaja y los días en que nada tiene sentido. Dios no es un aliado temporal ni un protector intermitente. Su bien y su misericordia no dependen de tu estado de ánimo, de tus circunstancias o de qué tan fuerte sea la tormenta. Ellos te siguen, te persiguen, no te dejan solo, pero aquí está la clave. No siempre lo sentirás, pero siempre será verdad. El problema es que muchas veces vivimos guiados por emociones en lugar de por la palabra. Si sentimos que Dios está con nosotros, caminamos con confianza. Pero si las cosas salen mal, pensamos que nos ha abandonado. David entendió que la bondad de Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de quién es Él. Mira tu vida. ¿Cuántas veces has pasado por momentos que parecían el final, solo para ver que Dios abrió un nuevo camino? ¿Cuántas veces pensaste que no había esperanza, pero su misericordia te levantó una vez más? Si miras atrás, verás evidencia de su fidelidad. Y si miras adelante, verás la misma promesa asegurándote que Él seguirá ahí. El enemigo quiere que creas que Dios ha terminado contigo, que el futuro es incierto, que estás solo. Pero la verdad es esta: su bien y su misericordia no te soltarán. No importa qué tan lejos vayas, qué tan oscuro parezca el camino, ellos estarán contigo, porque cuando Dios hace una promesa, la cumple hasta el final. Así que hoy te pregunto, ¿vivirás con miedo al futuro o caminarás con la certeza de que Dios sigue escribiendo tu historia? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca abandona a los suyos. El bien y la misericordia te siguen y no te soltarán jamás. Hemos recorrido juntos el Salmo 23, y si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje es esto: Dios nunca te deja, nunca te abandona, nunca pierde el control. No importa cuán oscuro parezca el valle, cuán feroz sea la batalla o cuán incierto se vea el futuro. Su vara te protege, su cayado te guía. Él prepara una mesa para ti en medio de tus enemigos, y su bien y su misericordia te seguirán hasta el último día de tu vida. Tal vez hoy sientes que estás solo, que el enemigo te tiene rodeado, o que no puedes más. Pero aquí está la verdad. Dios ya ha decretado tu victoria, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte. No porque siempre tomes las mejores decisiones, sino porque su misericordia es más grande que tus errores. Él es el buen pastor, y su fidelidad no depende de tu desempeño, sino de su carácter. Gracias por llegar hasta aquí, por tomarte este tiempo para fortalecer tu fe y alimentar tu espíritu.
Pero no dejes que este mensaje se quede solo en este momento. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. No sabes a quién Dios puede tocar a través de ti. Si este contenido ha bendecido tu vida, suscríbete al canal. Aquí seguimos descubriendo juntos el poder de la palabra, aprendiendo a vivir en victoria y viendo a Dios obrar de maneras que desafían toda lógica. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, porque lo que viene te fortalecerá aún más. Y antes de irte, déjame un comentario. ¿Cuál de estas verdades del Salmo 23 ha impactado más tu vida? Me encantaría leerte y orar por ti. Ahora no te vayas todavía. El próximo video que aparecerá en pantalla es una continuación de este mensaje, y estoy seguro de que te dará aún más herramientas para tu caminar espiritual. Dale clic y sigamos creciendo en la fe juntos.